Me queda natural, paso por allá. Ya, me queda así. 1 menos logaritmo natural de 2. ¿Ya? Ese punto de ahí. Esas son las coordenadas. 1 menos logaritmo natural de 2,0. ¿Ya? Y el punto que está acá, ese sí que no lo sé. ¿Cachai? Algo debe ser. Algo raro debe ser. Pongámosle que es un valor ahí que está entre medio. ¿Ya? Entonces estos valores son los correctos. Este es el punto 2,0, este es el punto 1 menos logaritmo de 2,0. Y ese punto de acá, yo cacho que vamos a tener que sacarlo con software, pero aproximadamente yo te diría que es como, no sé, sinceramente no me lo imagino. A ver, 1 menos, no, compadre, este es 1 más. Sí, 1 más logaritmo natural de 2. Ya, en fin. Y esto de acá debe ser alguna otra cosa que cuando tú iguales, ¿cierto?, estas funciones, habría que igualarlas para sacar ese punto de ahí. Entonces le tendrías que preguntar a la máquina, 3 logaritmo natural de x menos 1 es igual a esa cuestión de acá, elevado a menos x más 1 y todo eso más 2. Y aquí te debería tirar el valor de x, que yo me imagino que será alguna cosa rara un poco mayor que 2. Solamente para que nos demos una idea, yo le voy a poner que es 2,5. Es lo más probable que no haga. Entonces acá, ese corte es el del 2,5. Y este número de acá es un poquitito mayor que 3, le voy a poner. ¿Ya? Este debe ser como 3,1. Voy a poner así. ¿Ya? Entonces, ahora que ya conocemos algo que antes no conocíamos de la gráfica, ya podemos entrar a calcular el área. El primer bloque de acá, fíjate que ese primer bloque colinda con la función que va así, y esa función es esta. ¿Ya? Entonces, me queda claro que esta primer área que yo le voy a poner aquí, área 1, esa área 1 sería la integral, te voy a ayudar un poquitito, la integral de esta función, 3 logaritmo natural de x más 1, ¿ya? Menos 1. Menos 1, de x menos 1. Y los límites de integración serían, ¿qué propones tú que sea? Fíjate que ahí la x vale 2 y ahí la x vale 2,5. Entonces, ¿cuáles serán los límites de integración? 2 y 2,5. El 2 y el 2,5. ¿Listo? Ahí está. Y el resto lo hace la máquina. ¿Ves? Entonces ya tenemos esta parte de acá. Listo. Y ahora, usando ese mismo método, cuéntame tú la parte de allá. La parte de allá sería la integral de qué función. ¿Qué tengo que poner ahora? Menos 2 y menos 1. No. La función que va acá adentro. No nos preocupemos de los límites. Preocupémonos de esta función. ¿Qué función va aquí? La función de abajo, la tercera, ¿no? La e elevado a x menos 1. Esa cuestión, claro. E elevado a menos x más 1, todo eso menos 1. ¿Cachai? Ya. Esa es la función integral. Ya, y ahora sí, los límites de integración. ¿Desde dónde hasta dónde? 2,5 está entre 3,1. ¿Viste? Eso era todo. 2,5, 3,1 y el resto que lo haga la máquina. ¿Cachai? Esa parte tú ya la sabes escribir, así que yo no molesto ahí. ¿Ves? Entonces, eso es una aplicación directa de las integrales. ¿Ya? Ese sería como el problemita, porque como tú ves, es suavecito. No tiene ninguna complejidad. Es solamente encontrar los puntos de intersección. Siempre tienes que encontrar los puntos de intersección con el eje horizontal y, si es que los hay, los puntos de intersección entre las gráficas. Porque de esa manera vas a saber desde dónde hasta dónde va cada integral. ¿Ya? Recuerda que la integral por definición es el área desde el eje x hasta la función. Hasta la función. Entonces, por eso aquí,
como el techo era esta, yo tuve que integrar esta de aquí, y el techo aquí cambió. No es la misma función, es otra. ¿Cachai? Entonces tuve que hacer eso de ahí. ¿Vale? Ahora, hagamos una pequeña variante de este problema. ¿Qué hubiese pasado si me hubiesen pedido, mira, las mismas gráficas, las mismas, así, así, pero me hubiesen pedido esta área? Digamos que este como antes es 2,5 y ese como antes es 3,1. Ahora se pide el área entre las funciones. ¿Qué se hace en ese caso? Ya no me sirve directamente integrar una. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Pero ¿cómo integramos las dos? Multiplicadas, sumadas, restadas, divididas, o una primero y la otra después. ¿Qué debemos hacer ahí? Míralo de la manera más simple posible. Si esto fuera geometría clásica, ¿cómo calculas el área de aquí? Si conocieras el área completa, ¿qué es lo que habría que hacer? Conociendo el área completa, hay que... ¿Qué haríamos con esta? Que conocemos toda esa área y conocemos esa área de ahí, habría que restarlas, ¿cierto? Y como hay que restarlas, entonces ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué hay que hacerle a las funciones? Ya, es como juguemos a ver si le apuntamos. No, esto lo vimos. Ya, no te estoy contando nada que no hayamos visto. Esto lo vimos, es parte de la materia. Esto, la forma de hacerlo es precisamente restando. Se pone la función de arriba, entonces arriba menos la función de abajo. ¿Ya? Y los límites de integración son los mismos de siempre, desde aquí hasta allá. En este caso, desde el 2,5 hasta el 3,1. ¿Ya? Entonces ten en cuenta eso. Si el área que se te pide es hasta el eje X, es la integral sola. Pero si el área que se te pide es entre dos funciones, el entre significa eso, restar. Entonces, ese comentario con el problema 1. En el problema número 2, se te va a pedir la evolución de esto. Es decir, sistema de coordenadas tridimensional, ¿ya? Lo más probable es que presente alguna función que tenga una gráfica simple acá abajo, quizás quizás esta, así. Esa función. Esa función va a ser... Yo lo subo después. Lo subo. Y igual, aquí voy a poner 1, 2, 3. 3 menos x cuadrado. ¿Ya? Esa va a ser la gráfica de ahí. Y como la z no está incluida en esta función, entonces se entiende que esto es como una hoja que sigue subiendo. Ya está. Entonces va a ser esa función, como tú ves, está limitada hacia el eje, pero ahora yo la voy a intersectar arriba. En este caso la voy a intersectar con un plano, podría ser con cualquier cuestión, pero la voy a intersectar con un plano. El plano que le voy a atravesar acá va a ser este plano, ¿ya? Desde 1, 2, 3, el mismo 3, ¿ya? Entonces la voy a atravesar con ese plano de ahí. Entonces, a ver, ¿cómo lo podemos hacer aquí? Ya, pero para que tenga sentido, a ver cómo le pongo. Fíjate, ya. Entonces, 3, 4, 5.
4, 5. Esa parte de allá todavía no la he calculado, así que no me lo imagino. Cuando el I vale 0. I vale 0 en X igual raíz de 3. Ya, entonces pues 1 pasadito 2, 3. Ahí. Entonces 3, 5, ahí. Por aquí pasa el plano, así. Ahí 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces la cuchilla con la que la vamos a atravesar va a ser así. De aquí para arriba. ¿Ya? Entonces la gráfica me va a quedar media rara. Me va a quedar como así, como medio hundida. Así. Adelante, adelante. ¿Ya? Entonces el desafío, en este caso, en este problema número 2, sería determinar el volumen de la sección que queda debajo de este plano, debajo y adentro del recinto curvo, ¿cachai? Que es como un cilindro pero achatado, ¿cachai? Y ese cilindro achatado yo le estoy haciendo pasar un plano para arriba. Entonces, eso, lo bonito y lo importante acá es que esto yo te lo voy a mostrar en GeoGebra, ¿cachai? No te lo voy a presentar así nomás con las puras ecuaciones y todo, no, sino que te voy a poner el monito en GeoGebra para que tú observes cómo es la figura, ¿cachai? Entonces, se va a pedir acá determinar el volumen de esta región. Primero, obvio, hay que plantearlo como integral y después hay que resolverlo. Entonces, esto nosotros ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Hemos mencionado cómo se hace y se basa simplemente en la técnica del barrido. ¿Ya? Todo lo que hay que hacer entonces es pararse en el suelo, aquí, eso, nos vamos a parar en el suelo y simplemente tenemos que mirar para arriba, hasta donde llegamos. ¿Está? Entonces, si tú observas con calma, notarás que si estás parado en ese suelo, el techo siempre va a ser el techo plano. ¿Ya? El techo es del plano. Entonces, yo acá, obvio, me falta un detalle, la ecuación del plano. Me faltó la ecuación del plano, que no tienes por qué saberla. Yo acá, a ver, para ser consistente, 3, 3 y 5. Entonces, la ecuación del plano sería x partido 5, y partido 3, z partido 3, es igual a 1. Ahí. Esa sería la ecuación de ese plano, bien especial. ¿Vale? Entonces, como te digo, si tú estás parado en el suelo, tu techo siempre sería el plano. Entonces ya me queda claro a dónde varía la z. 0 menor o igual que z, menor o igual que el plano. ¿Ya? Ahí está. Ahora que ya sabemos hacia dónde nos movemos hacia arriba, lo que tenemos que hacer es en el suelo saber hacia dónde nos movemos hacia los lados. ¿Ya? Y aquí entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Acuérdate que la X o la Y van a variar entre números. La X o la Y van a variar entre números. Entonces nosotros tenemos que tener claro quién va a variar entre números. Y eso es a elección de cada uno. Yo en este caso propongo que sea la X la que varía entre dos números. A ver, ¿me conviene que sea la X? Sí. ¿Por qué me conviene que sea la X la que varía entre números? Porque la Y la tengo despejada. Yo ya sé quién es la Y. ¿Cachai? Entonces me falta la X. Y para saber entre qué números varía, siempre tienes que buscar el mayor rango. El mayor rango de variación. Por ejemplo, no lo vayas a buscar aquí. O sea, perdón, aquí. ¿Ya? Porque ahí, mira, esta es la X. ¿Cachai? La X va así. Entonces tenés que irte moviendo todo el rato así. Si yo me paro acá, la X casi no se mueve. No me sirve.
No, la X tiene que ser el mayor rango posible. ¿Cuál es el mayor rango posible? Desde aquí hasta acá. Entonces la X va desde 0 hasta 3. Entonces ya lo tengo listo. La X va desde 0 hasta 3. Y la Y no tiene discusión. La Y también va desde 0, pero choca con la curva. Y la curva se llama así. Y igual 3 menos X cuadrado. Entonces, 0, 3 menos X cuadrado. Listo. Lo único que me falta arriba es despejar el plano. ¿Cómo despejamos el plano? Esta es la ecuación del plano. Y me están pidiendo la z. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Despejar la z. Me va a quedar, mira, te voy a spoiler, la voy a hacer lo más rápido posible. Sería 45 menos 3x menos 5y y todo eso dividido por 3. Me quedaría así, ¿cierto? De hecho, no, 45. 15, ¿Dónde salió ¿no? 45? Sí, 15, hermano. 15, hermano, chiquitito. 15. Entonces multiplico por 15, este me queda 15. Este se convierte en un 3. Este se convierte en un 5 y este en un 5. 5 y 5. Está bien. 5, entonces este es 5. Ahí sí. Bien. Ahora sí está despejada la Z. Entonces esa es la que planteamos acá arriba. Así que me queda 15 menos 3x menos 5y, todo dividido por 5. ¿Ya? Y estamos. Ese es el volumen que hay que calcular. Entonces, como este es el techo, ¿te acuerdas que lo que nosotros dijimos para calcular los volúmenes era que se ponía integral, integral y acá adentro se pone el techo? ¿Ya? En el extraño caso, que yo no lo voy a poner en el certamen, pero tengo claro, en el extraño caso que tu figura tuviese más de un techo, no sé, por ejemplo, la atravesamos con un plano así y un poquitito más allá la atravesamos con un plano un poco más horizontal, ahí cambias de techo, ¿cachai? No es el mismo modelo para los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tú tienes que recortar tu figura en dos sectores, pero siempre debes tener un solo techo, un techo por integral, eso es, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestro techo es esa función, 15 menos 3x menos 5y y todo dividido por 5, ahí está el techo. Y ahora, a ver si alguien se acuerda, ¿en qué orden hay que poner las integrales acá? ¿Cuál va primera? ¿Esa o esa? O sea, perdón, no cuál va primero, sino que esta. ¿Cuál es esta? ¿Cuál tiene que ser esa? ¿La X o la Y? La I. Esa tiene que ser la Y. La última tiene que ser con números. ¿Ya? La última que puedo hacer tiene que ser con números. Entonces, en este caso, sería desde 0 hasta 3 menos x cuadrado, y la otra es desde 0 hasta 3, y acá esto sería, como estos son los límites de la y, entonces de y, y estos son los límites de la x, entonces este es el de x. ¿Cachai? Y listo. Ahí está planteada entonces el cálculo del volumen que se me está pidiendo aquí. ¿Ves? Y ahora lo que me queda es pelear con Wolfram. Porque acuérdate que Wolfram no sabe calcular directamente esto. Hay unos applets por ahí. Hay unos applets. Si tú, no sé, eres busquilla y le pones al buscador, por ejemplo, calcular integrales dobles con Wolfram, te van a salir unas applets. ¿Cachai? Pero yo los encuentro medio enredosos porque de repente te cambian el orden, ¿cachai? Primero de X, después de Y, y hay otros que dicen primero de Y, después de X. Entonces, ponte tú que no tengáis la suerte, y justo el que te pillaste exige de X primero, de Y después, y tú te encontrás con eso, a las pailas, ¿cachai? Entonces yo acá voy a mostrar cómo, o voy a recordarte, ¿verdad? Cómo programar eso en Wolfram. ¿Ya? Vamos.
lo que queremos es esa integral doble. Y la primera que tenemos que hacer es esta de acá. Esa, Wolfram tampoco la sabe hacer. Wolfram, ojo, no sabe calcular integrales con límites con letras. Si tú le pones uno de los límites con letras, Wolfram te va a decir, no sé lo que quiere. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo paso a paso, con máquina, pero preguntarle las cosas paso a paso. Mira, ¿cómo lo vamos a hacer? Según el teorema fundamental del cálculo, para calcular esta integral, lo primero que yo tengo que hacer es calcular la antiderivada de esta función, pero respecto de y. Entonces, vamos a preguntarle eso. Tenemos que ingresar el siguiente codificación en Wolfram. Tenemos que pedirle integrate. Le tengo que pedir esa función 15 menos 3x menos 5y dividido por 5, pero como quiero que lo antiderive respecto de y, entonces tú tienes que ser explícito. Le tienes que poner di. ¿Ya? Yo aquí te voy a contar directamente qué es lo que dice Wolfram. Wolfram te tiene que decir esto. Un quinto, y acá adentro 15y menos 3xy menos 5 medios y cuadrado. Eso es lo que te va a responder Wolfram. ¿Ya? Y esa cuestión de ahí es la que tú tienes que pedirle que la evalúe aquí, que la evalúe acá y luego que reste los valores. ¿Ya? Pero, ¿a qué letra le tengo que pedir que sea igual a esta? A ver si no te perdiste. Porque Wolfram me va a decir, oye, tengo dos letras acá, tengo una X y una Y. ¿Cuál de las dos letras tiene que ser igual a esto? ¿La X o la Y? La I. La I es la que tiene que ser eso. Ya, entonces hay que pedir for y es igual a 3 menos x cuadrado. ¿Cachai? Y Wolfram, ¿qué es lo que te va a responder de vuelta? Te va a decir un quinto, 15, 3 menos x cuadrado, porque eso es la y, menos 3x, 3 menos x cuadrado, porque eso es la y, menos 5 medio, 3 menos x cuadrado al cuadrado. ¿Cachai? Eso es lo que va a hacer. Probablemente va a desarrollar esta cuestión y después lo va a reducir. ¿Cachai? A ver cómo ando de rápido, a ver si lo puedo hacer. Eso va a quedar menos 5 medios x4. Después me va a quedar más 3x3. Después me va a quedar ¿qué? A ver, aquí empieza a quedar la embarrada. Es 15, queda positivo 15x2. Entonces queda 15x2 y con ese menos 15x2 se van los x2. Perfecto, no hay más x. Y después queda el 9. El 9 que es un número suelto. Ah, no, perdón, me queda la x primero, la x solitas. La única x solita es esa. Menos 9x. ¿Ya? Y ahora los números sueltos. Eso es 45 y eso es menos 45 medios. 45 menos 45 medios es 45 medios. Entonces, más 45 medios. Ahí está. Esa sería la respuesta reducida que debería decir Wolfram en este caso. ¿Ya? Eso es para i igual a eso. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? No nos podemos quedar ahí. Tenemos que pedirle eso para poder restarlo. Entonces ahora ingresamos esta misma cuestión, pero for y es igual a 0. Y Wolfram, ¿qué es lo que me va a responder? Me va a responder que si la i vale 0, ¡pum! Toda esa cuestión vale 0, ¿cierto? Eso me va a responder. Entonces, en este caso, que no quiere decir que sean todos, hay que restar. Me va a quedar esa misma lecera.
¿Ya? Y ahora sí, en el último cálculo, se lo podemos pedir directo. Ahora le podemos pedir directo a la parte integrate. Y le ponemos todo ese cuento. Un 15 menos 5 medio x4 más todo eso. ¿Ya? Le pedimos toda esa cuestión desde 0 hasta 3. Entonces, from 0 to 3. Y eso me debería tirar el volumen total. Ahí estaría la hora. Solamente para recordarte cómo se hacía. A esta altura, claramente tú ya te ubicas bien con esto. Yo debo asumir eso, que tú ya te ubicas bien con esto. ¿Ok? Entonces ahí hemos cubierto las dos primeras preguntas del certamen. Te repito, así, un pequeño resumen para los niños en la casa, para que las personas que vienen recién llegando. Primera pregunta del certamen va a ser una pregunta directa, determine un área, puede ser un área entre dos curvas o un área bajo una curva. Segunda pregunta, también pregunta directa, se te va a entregar una configuración con varias figuras juntas y se te va a pedir el volumen de alguna sección que queda entre medio. Entonces tú vas a tener que trabajar de esta manera, ¿ya? No te preocupes porque todas las superficies que estén involucradas, siempre yo te voy a entregar las ecuaciones, ¿ya? Así que tú no vas a tener que hacer ningún modelo ahí. No te voy a entregar las ecuaciones que corren. Bien, pues vamos a las últimas dos preguntas. Las últimas dos preguntas son de la última parte de la materia, del cálculo vectorial, ¿ya? La pregunta 3 es de trabajo. ¿Ok? La pregunta 3 es de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Te vamos a pedir en la pregunta 3 y aquí, para hacerlo simple, aquí tengo que ser más o menos cuidadoso. A ver, voy a ponerle T. Aquí voy a poner T más 5. Y acá voy a poner T menos 1. ¿Ya? Más sencillo. ¿Okay? Una línea recta, por si acaso. Esta gráfica es una línea recta. Un segmento, desde aquí hasta allá. Entonces te tengo que indicar, moviendo una partícula, desde T igual a 0 hasta T igual a 8. Y probablemente también acompañe este problema de una visión geométrica. Es decir, lo más probable es que esta, aparte de entregarte la ecuación, también la dibuje.
¿cachai? Entonces te voy a indicar cómo se mueve la partícula y te voy a indicar también cómo funciona este campo. Entonces el campo quizás va a estar, no sé, va a tener algo raro ahí y tú vas a poder ver cómo afecta el campo geométricamente a la trayectoria. Pero se le va a pedir obviamente que tú determines el trabajo. Y ya, veamos cómo se resuelve este caso. No tiene nada especial, ya dijimos que el procedimiento es simplemente seguir un camino amarillo y que lamentablemente las máquinas todavía no tienen suficiente programación como para hacerlo sola, así que nosotros tenemos que hacerlo por partes. Entonces vamos con la solución. Sabemos que el trabajo se define como la integral de la fuerza punto la trayectoria, que en este caso se llama alfa, por eso le pongo alfa. ¿Ya? Entonces, fuerza punto trayectoria, o si tú lo quieres ver así, fuerza punto trocitos de trayectoria, porque la trayectoria completa es esa, entonces los trocitos de trayectoria son dA. Y obviamente que en este caso la integración va desde el 0 hasta el 8. Entonces, ¿cómo escribimos esto de manera operativa? De forma operativa, sabemos que aquí se pone la integral desde 0 hasta 8 de la fuerza reemplazándole, el campo reemplazándole la curva y luego haciendo producto punto con la derivada de la curva. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Esa va a ser la pega que tenemos que dar. Entonces, hay que pedirle todo esto a la máquina. O si lo quieres hacer tú a mano, también bienvenido. Yo te doy la opción ahí de que le preguntes algunas cosas a la máquina. Primero, le voy a pedir cuánto es f en alfa. Para ello, le vamos reemplazando, por ejemplo, aquí, la x es esto, la y es esto. Entonces, tú verás, si se lo quieres preguntar a la máquina, dale. Yo aquí lo voy a hacer al ojo o a lápiz, ¿ya? Entonces, dice que la x vale 2t, entonces yo voy a poner 2t, y después dice que restarle 2i, entonces menos 2 por i, pero la i es esto, t más 5, entonces t más 5. Ya veremos cuánto es. ¿Cómo? Ahora la siguiente dice z más 1, y aquí esta es la z, t menos 1, y dice eso más 1. Eso es, z más 1. Y el último, dice que es x por z, o sea, tengo que multiplicar esos dos. Y restarle 1. Ya. Hagamos el álgebra rápido porque no creo que sea necesario comentarlo tanto. El 2t con el 2t se van a ir, me queda 2 por 5 que son menos 10. El 1 con el 1 se va, me queda la pura t. Y queda 2t cuadrado más 2t menos, listo. Ahí tengo la fuerza reemplazándole la trayectoria. Ahora, en el siguiente paso, tengo que calcular la derivada de la trayectoria. Y esa hay que preguntársela a la máquina. Hay que preguntársela componente a componente, ¿te acuerdas? La derivada de eso, la derivada de eso, la derivada de eso. La máquina te va a responder tranquilamente, así que tú relájate. Te va a decir que esto es 2, 1, 1. Nada más. Súper simple. ¿Ya? Entonces, en el último paso, hay que pedirle, ¿te acuerdas? Hay que pedirle el producto punto, dot. Hay que pedirle el producto punto entre eso y eso. Entonces sería el F alfa punto alfa prima, me quedaría menos 10 T, ya, pero, fin. Si sabemos que tú le vas a poner todo esto, eso, dot, eso. Yo te voy a escribir el resultado para que no nos vuela la cabeza. La máquina te va a decir que eso es 2t cuadrado más 3t
debería darte eso. Al decirle los primeros dos, los segundos, debería dar esa cuestión de. Y listo. Y el resto es súper fácil. Todo lo que hay que hacer entonces es escribir así. Integral desde 0 hasta 8 de esa cuestión de. Que tú ya se la sabes preguntar a la máquina. ¿Ya? Voy a aprovechar de escribir el resultado completo de esto. A ver, eso me queda 2/3 por 8 elevado a 3 más 3/2 por 8 elevado a 2 menos 21 por 8. Ese es el resultado que tiene que dar. Ahora, ¿cuánto es eso? No tengo idea, no tengo idea. Por lo menos sé que 8 elevado a 3, no tengo idea. ¿Cuánto es 8 elevado a 3? A ver, 3 por 2 son 6 y 2 elevado a 7 son 128. Entonces esto debe ser la mitad de 128, que son 64. No, debe ser 64. Claro, este 8 elevado a 3 debe ser como 512. Sí, tienes razón. Sí, porque elevado a 6, 2 elevado a 6. 4, después 32, después 64, después 128, después 256. Sí. Ya, fin. Listo. Y ese es el trabajo. Entonces esta cuestión se mide en joules, hemos dicho. No te queda positiva. No te queda positivo. Entonces significa que la trayectoria va en favor del campo. El campo no va haciéndole como viento en contra. ¿Ya? Listo. Y la última pregunta. La última pregunta va a ser de flujo. ¿Ya? Entonces se te va a medir, determinar el flujo de un campo a través de una superficie. Vamos a plantear el problema. Por si acaso, este caso, me parece que yo normalmente lo hacía en 2 dimensiones. Bueno, esta vez lo hice en 3 dimensiones, pero como tú puedes ver, simplemente se le agrega una componente extra. Si solo tuviera 2 dimensiones, tú tendrías que olvidarte de eso. Yo solamente te habría planteado hasta ahí, y la curva también, te la habría planteado hasta ahí. Entonces, hay el flujo del campo, y aquí tengo que definir el campo. El campo tiene que ser simplecito en este caso, porque si no nos va a doler la cabeza. Menos z más x y x. Listo. Simplecito. Hay el flujo del campo a través